Vamos con la segunda parte. Esta se titula Árboles de decisión aplicadas al riesgo financiero. Va a estar a cargo del bachiller Samuel Muñoz, graduado de la carrera de Estadística y actualmente estudiante de la maestría académica en Estadística. Experiencia en diferentes áreas de la estadística, como validación de modelos de riesgo internos y de buró, creación de modelos de segmentación para riesgo, calibración de modelos de riesgo, desarrollo de modelos de riesgo para diferentes productos bancarios como tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos personales, prendas, autos y sobregiros, el desarrollo de modelos econométricos, desarrollo de modelos de series de tiempo, desarrollo de análisis de estrés, test para portafolios bancarios, maneja la gran variedad de herramientas estadísticas, maneja el uso avanzado de R y varios lenguajes de programación. Acompañado de la bachiller Paula García, graduada de la carrera de Estadística y actualmente estudiante de la maestría académica en Estadística. Su experiencia en diferentes áreas de estadística va desde la validación de modelos de riesgos internos y de buró, validación de score de riesgos internos y burós, creación de modelos de segmentación para riesgo, calibrar modelos de riesgo, realización de encuestas telefónicas y personales, creación de preguntas de cuestionarios, creación de manuales de codificación, codificación de preguntas abiertas, digitación de cuestionarios, creación de matrices para el ingreso de datos en CSPro, recolección de información estadística en diferentes fuentes, elaboración de gráficos y cuadros, comprobación de hipótesis por medio de la aplicación de diferentes pruebas estadísticas, realización de regresiones, entre otras. Buenas tardes. Nosotros el tema que traemos son árboles de decisiones aplicados al riesgo crediticio en Costa Rica. En la agenda vamos a tener el objetivo de nuestra presentación, vamos a hablar un poco de Big Data y minería de datos, los árboles de decisión, y vamos a traer un caso práctico que va a ser un árbol de decisión aplicado al riesgo crediticio de una entidad financiera de Costa Rica. Y aquí vamos a hablar acerca del archivo de datos, del programa que utilizamos que se llama SAS Miner, y aquí vamos a explicarles un poco cómo se hacen los árboles de decisión y de clasificación interactivos. Vamos a ver los resultados y por último las conclusiones. El objetivo de nuestra presentación es darles a conocer aplicaciones desarrolladas dentro del ámbito de Big Data y la estadística en Costa Rica. Bueno, como hemos visto durante esta escuela, el Big Data y la minería de datos, aunque parecen ser excluyentes, más bien no son tan excluyentes, son herramientas complementarias. El Big Data, como ya hemos visto y mencionado algunos de los expositores, se concentra en las 3 V's, que es grandes cantidades de volumen, gran velocidad y gran variedad de los datos. Y esto responde a las necesidades actuales. Como decía Oldemar ayer, las empresas que no se muevan a este tipo de datos van directo a la quiebra prácticamente. La minería de datos llega a apoyar al Big Data y a cumplir con una cuarta V, que vemos que es veracidad, y lo hace por medio del procesamiento de datos de grandes volúmenes, en el que pretende encontrar patrones que sean útiles para la toma de decisiones. El Big Data busca, de esta manera, hacer los algoritmos de minería de datos mucho más eficientes. Bueno, los árboles de regresión es una técnica de minería de datos que se componen de una variable dependiente. Esta puede ser categórica, puede ser de intervalo u ordinal. Y además vamos a tener que en la población van a tener P variables independientes, que igual puede ser categórica, ordinal o de intervalo, las P variables. Entonces, el árbol lo que busca son variables que logren diferenciar entre diferentes perfiles. Se buscan particiones de las variables independientes que logran predecir mejor la variable dependiente. Y esto se logra a través de un estadístico para medir el nivel de predictividad.
vemos cómo el árbol va abriendo de acuerdo a las variables que vamos eligiendo, tanto a nivel experto como a nivel técnico. El árbol se compone de nodos padres, que son aquellos que dan como resultado los nodos hijos, o sea que estos nodos padres se abren por alguna otra variable. Y también tenemos lo que son los nodos terminales. Estos son los que ya no se van a abrir con otras variables. Vemos cómo el árbol puede crecer de acuerdo a las reglas de parada que nosotros definamos o que están definidas a nivel técnico. Un concepto importante de los árboles de decisión es el término de poda, que es que aunque el árbol creció más, nosotros podemos elegir hasta dónde llegar el árbol y cortar la rama que seguía después del valor 1 y 2 que se muestran ahí. Existen varios algoritmos para los árboles de decisión. Nosotros los vamos a mencionar para que ustedes sepan que existen, pero en realidad la presentación no va orientada a los algoritmos. Existen varios que se utilizan para los árboles de clasificación, que los árboles de clasificación es cuando la variable dependiente es categórica, y otros que se utilizan para los árboles de regresión, que es cuando la variable dependiente es de intervalo. Los algoritmos más utilizados en los árboles de clasificación son el AID, CHAID, el C4.5 y los algoritmos de los árboles de regresión son el C5, la reducción de variancia y la prueba F. CART se utiliza tanto para árboles de clasificación como para árboles de regresión. Nosotros el ejemplo que les traemos aplicado es de un árbol de clasificación. Buenas tardes. El caso práctico es de árbol de decisión para prefirar el riesgo de crédito en un portafolio de una entidad financiera de Costa Rica. Vamos a explicar un poco del archivo de datos. El archivo de datos consiste en procesamiento de datos de cientos de miles de clientes de diferentes servidores, y de aquí de ese archivo de datos salen dos componentes importantes, que es la variable dependiente y la variable independiente. Como variable dependiente vamos a tener una variable binaria que se divide en dos componentes, en dos categorías. Uno que va a ser la categoría malo, que es el cliente que cae en condición de incumplimiento de pago, y el bueno, que es el cliente que cumple con el pago. El cliente malo va a ser un cliente de alto riesgo y el cliente bueno un cliente de bajo riesgo. Con esto se resume más o menos lo que es riesgo crediticio, que es la posibilidad que tiene una entidad financiera de que el cliente no pague. Y las variables independientes se calcularon aproximadamente 800 variables de comportamiento del cliente. Entrando propiamente ya realmente al SAT-MAGNE, lo vamos a enfocar en algo de clasificación, pero de una forma interactiva, que es lo que agrega valor a esa herramienta. SAT-MAGNE es un software de minería de datos para la construcción de modelos predictivos y descriptivos utilizando grandes volúmenes de datos. Entonces vamos a partir de los dos componentes. Tengo la variable dependiente, que para nuestro caso va a ser lo que están incumpliendo, la condición de incumplimiento, y vamos a suponer para esa simulación que tenemos 5 variables independientes. El paso 1 para generar el árbol de decisión o de clasificación en este caso se realiza partición de cada variable, maximizando el menor log de la probabilidad de chi cuadrado. Y aquí es donde entra una diferencia con la estadística clásica. Cuando esta técnica de Chain más que todo sale de una tabla de contingencia, que ahí es donde se calcula la chi cuadrado de Pinson. Aquí claramente estoy sacando un logaritmo de una probabilidad. Eso no tendría mucho sentido en la estadística clásica, pero en minería de datos sí tiene mucho sentido.
¿Por qué? Porque me va a permitir banquear las variables. Y aquí, como estamos hablando de gran cantidad de datos, las pruebas se vuelven siempre significativas. Después se elige la variable, se comienza a elegir la variable según ese indicador. Si vemos, la variable que tiene el indicador más alto es la variable número 3, y esa es un algoritmo automático, sería la que la elegiría. Pero como es interactivo, más bien se elige la variable 4. ¿Por qué? Por varias razones. 1, porque puede ser más fácil de interpretar. 2, porque puede ser que genera más valor al negocio. Y aunque tenga 6 particiones, me está separando muy bien mi población, que es lo que busco, cementar ese incumplimiento. Aquí tengo las 6 particiones, pero el segundo paso es que puede ser que, como es automático o lo está generando particiones, tal vez no tenga sentido de negocio las 6 particiones, y puede ser que la variable valor 1 y valor 2, o esos dos segmentos, tenga comportamientos o el porcentaje de incumplimiento sea muy parecido. Entonces lo que se hace es unir esos perfiles en uno solo. El paso 3 es repetir el 1 y el 2 hasta no encontrar particiones que agreguen valor al lado del nivel práctico y técnico. Te pongo como se está construyendo, y lo más importante aquí que agrega valor es que se combina tanto el criterio técnico como experto al mismo tiempo. Esto es lo que agrega valor esta herramienta. Voy a ir intentando los resultados. Vemos la tabla. Si yo no hubiera generado ningún análisis, hubiera tenido un porcentaje de cumplimiento general del 15%. Pero al hacer análisis, lo interesante es que tengo 60 nodos o 60 perfiles de cliente que me logro segmentar de un nodo con un porcentaje de cumplimiento del 90% hasta un nodo con un porcentaje de cumplimiento de 0,8%. Es decir, tengo los clientes más malos y tengo los clientes más buenos. Entrando, voy a mostrar un ejemplo de las áreas de tamaño. Este es un árbol de sesión, como pueden ver, de gran tamaño, y como dijo Bernal ayer, si nosotros tienen herramientas tecnológicas que me logren implementar de una forma rápida este análisis, de nada me serviría generar análisis. Por lo tanto, tiene que demandar tanto la herramienta como la tecnología que tenga la entidad para implementarse de una forma automática. Este es el modo inicial, y esta es la salida que muestra la herramienta. Lo que se tiene es una población donde se tiene clientes buenos, que son los ceros, y los clientes malos, que son los unos, y aquí se generó o se segmentó la población en 2 muestras: entrenamiento y validación. Aquí donde más me hubiera quedado en el curso, porque estoy haciendo un entrenamiento y una validación. Pero realmente en la industria se utiliza mucho este método. Algo importante es que la herramienta tiene la posibilidad de generar variación cruzada, y uno lo ve en las particiones, que cuando uno usa este método puede dar partición una variable de 5, de 6, pero en variación cruzada se genera una partición más estable, que eso es lo que la ganancia de esa variación cruzada. Voy a mostrar la primera segmentación. Entonces, la variable que ha salido más predictiva en ese caso fue la 287, como pueden ver, tengo un porcentaje de cumplimiento en el nodo más bueno de 6% hasta llegar a un porcentaje de incumplimiento de 87%.
25%. Y así sucesivamente se va eligiendo una variable, la más primitiva o la más práctica para el negocio, y así se va creando el árbol poco a poco. Continuando, en el uso se utilizan dos estadísticos para medir la predictividad de esta técnica de medida de datos. Uno es el KS, que lo que me hace a mí la máxima separación que tengo de la distribución de buenos y malos, que en este caso es 60, que es un muy buen indicador. El mínimo en la industria que se usa es un 20 y aquí lo está dando un 60. Otro indicador que se usa es la curva Log, que es lo que me dice la curva Log. Si vemos la línea azul, si la línea azul estuviera, que es en el árbol de decisión, estuviera pegada a la línea roja, lo que indicaría es que mi técnica no me está sirviendo para nada. Es igual que tener una moneda. Mientras que esa línea azul se aleje de la línea roja, ahí lo que está implicando es que ya mi árbol de decisión está generando una segmentación de ese porcentaje de incumplimiento. Lo máximo que puedo tener es un 1. En este caso, lo que tengo es un .88, que es muy bueno. Bueno, nosotros vemos como conclusiones que el desarrollo del Big Data se va a seguir dando a nivel mundial. Como vimos, es algo muy nuevo y gracias a la tecnología que hay ahora y la que se va a desarrollar en el futuro, vamos a tener gran desarrollo, ¿verdad? También vemos la utilidad del Big Data en las entidades financieras de Costa Rica, que es, como decíamos, en el campo en que Costa Rica más necesita estas herramientas, que lo que hacen es que sacan mayor provecho a la información que producen los clientes minuto con minuto para poder controlar el riesgo y así crecer prudente y exponencialmente y poder aumentar su rentabilidad. Muchas gracias. Aprovechen para hacer todas las preguntas que tal vez eran un poco tímidos de hacer con los expositores internacionales. ¿No hay preguntas? Sí, Agustín. Ajá. Buenas tardes, una consulta. Es que haciendo la comparación con los árboles de decisión, digamos, que AR, quería ver, digamos, en el criterio que utilizaron, que es el logaritmo negativo del chi cuadrado, ¿verdad? Pero, digamos, el programa corre cuántas iteraciones como para llegar a ese resultado, porque, digamos, nosotros en lo que hacemos, en un curso de minería de datos, era que el programa, con el criterio, por decir algo, de información ganada, elegía como decir cuál fue la mejor clasificación, pero si ese criterio lo hace, bueno, llega a varias iteraciones y llega a ese, yo lo escojo mediante ese criterio, pero digamos, me confundo un poco sobre si utiliza varias iteraciones para llegar a ese resultado o de qué forma, ¿verdad? Porque, digamos, me pareciera, así como explicó que digamos, nada más ese criterio y ya, pero no sé, como que me pudieran ampliar sobre esa parte, por favor. Vamos a ver si puedo contestar la pregunta. Cuando se usa criterios, aquí en minería de datos hay varios criterios. Está de chi cuadrado, está el que vimos en curso de minería de datos, que es entropía Gini,
pero lo que se busca es maximizar la ganancia de la información. Entonces, aquí en que yo muestra el chi cuadrado apunta a esos tres tipos de igual. Aquí lo que se busca es maximizar la ganancia. Ahora, en R vimos que podemos hacer simulaciones. Aquí, como es en vivo de una forma interactiva, lo único que él genera, se utilizaría variación cruzada, es que cuando yo voy abriendo un nodo, él lo que está haciendo, antes de darme las particiones, hizo una simulación o hizo un recorrido con variación cruzada y elijo las mejores particiones, pero en un tiempo real. Entonces, cuando se me despliega la variable o las particiones, ya le hizo el proceso de variación cruzada por dentro, antes de que me muestre esas particiones. No sé si respondí de la forma correcta o... Bueno, felicitarlos por la presentación y supongo que las clases no logré captarlo, pero son desbalanceadas, deben haber mucho menos poco, si no ya el banco hubiera quebrado, ¿verdad? ¿Cuál fue? No sé si lo ves que salió un toquecito porque me llamaron, la predicción en el no fue buena, porque como ya hemos visto ahora en el curso, a veces la predicción global es muy engañosa, ¿verdad? Porque como una clase es muy grande, puede tener predicción del 98%, pero no está detectando ni un solo no, ¿verdad? Ni un solo mal pagador. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Sí lograron capturar bien la clase pequeña? Sí, aquí le voy a tratar de responder. Cuando nosotros usamos esa técnica para algo de decisión, nos enfocamos mucho en el riesgo crediticio. En el riesgo crediticio sí me interesa predecir, pero no tanto decir usted es bueno, usted es malo. Como lo mostré en la tabla, lo que busca es banquear mi cliente. Entonces, la voy diciendo, usted simplemente como una herramienta para banquear mi cliente. Entonces, conseguir un nodo o un perfil que me da un 90% de porcentaje de incumplimiento. Cuando yo quito reglas, veo que el 90% en esta regla son incumplidos y logro un nodo con un porcentaje de incumplimiento para el 0.8. Ahí casi todos los clientes que están en esta regla son buenos. Voy a aprovechar, porque además el café todavía no está. Entonces, voy a preguntar tanto a Yersinio como a los colegas de estadística. No voy a hablar de los aspectos técnicos que no conozco, pero sí me interesa saber qué valoración hacen ustedes acerca de los conocimientos que debieron adquirir aparte de su carrera para poder realizar este tipo de trabajos. Bueno, Yersinio es matemático y bueno, también tiene formación en computación, ustedes dos son estadísticos. Yo lo que siento es que por lo menos a nivel de la carrera de estadística muchas de estas cosas no se tocan, ni siquiera en la maestría, y no sé en el caso de matemática. Claro, es un campo nuevo y como tal entonces tarda un poco en ser incorporado a los programas académicos, pero me gustaría que ustedes nos contaran desde su propia experiencia cuál fue este proceso de formación más allá de la formación académica formal que ustedes tienen para ser capaces de llegar a desarrollar esos trabajos. Bueno, yo creo que eso nosotros, como entramos primero a trabajar al banco, lo aprendimos ahí antes de llevar el curso de Valdemar, de minería de datos. Entonces sí debería de haber algo en pequeño, aunque sea en la carrera de bachillerato, donde nos enseñen, porque estas técnicas se están utilizando cada vez más y la gente que quiere trabajar principalmente en bancos las necesita. ¿Y cómo se llaman estas técnicas específicas? ¿Big Data o hay algo más? Por ejemplo, nosotros lo que más utilizamos son los árboles de decisión. Árboles de decisión en el contexto de Big Data. Sí, porque trabajamos en riesgo. Sí, en el contexto de Big Data, exacto, porque en los bancos se maneja una gran cantidad de datos. Y en términos computacionales y de matemática, también tuvieron que formarse a nivel, digamos, tomar más matemática o más computación. A través de libros que traen los software hemos aprendido como los algoritmos que utilizan y cosas así, pero en realidad como llevar más cursos no, sino como aprender uno mismo a través de los libros.
o de la bibliografía que haya en los software. Sí, bueno, desde mi punto de vista quizás la barrera principal que enfrenta la gente es el rendimiento. O sea, mucha gente sí sabe, digamos, escribir código en R o escribir MATLAB, pero no todo el mundo es capaz de escribir un programa que corra en poco tiempo, que ayude a tomar la decisión en el momento exacto. En muchas de este tipo de tareas el rendimiento es crítico y el hecho de poder manejar un volumen alto también. Yo, desde mi punto de vista, creería, digamos, que para alguien que no es del área de computación o ingeniería en algo, el reto más fuerte definitivamente viene por el hecho de adquirir habilidades para programar, pero no solo conocer el lenguaje o saber un poco manejarlo, sino conocer a fondo el detalle de cómo están hechas las cosas para poder llegar a hacer algo que tenga definitivamente un alto rendimiento. Si estás hablando de una aplicación que vos haces un estudio que es offline, que corre una única vez, pues de repente no ocupas tanto performance, pero si ocupas algo que corra en tiempo real, definitivamente tenés que tener un fuerte conocimiento en programación. Como lo dijo don Alemán en el curso de minería de datos, para generar minería de datos se ocupa 3 áreas básicamente: matemática, estadística e informática, y una más que mencionó, que es la de bibliotecología. Pero esas 3 son fundamentales. Matemática para entender los algoritmos. Como dijo el compañero expositor, si no entendemos los algoritmos no vamos a llegar al segundo paso, que es la estadística, interpretar los algoritmos. Y el último punto, que es el más importante para mí, la informática o la computación juega un papel importante. Porque si no logramos, como dijo, a generar algoritmos eficientes, los programas van a ayudar mucho en ocuparse, por lo tanto las técnicas no se van a vender porque no va a ser apropiada para un negocio o un mundo que es cambiante minuto a minuto, segundo a segundo y hasta milésimas de segundos. Entonces estas 3 áreas sí son importantes. Gracias. No sé si alguno o alguna tiene una reacción a este tema en particular, dado que casi todos son estadísticos. Por allá. Buenas, quería preguntarles sobre la experiencia en la parte de ensamblar los datos. En lo personal, la parte de estadística, siempre hemos trabajado con datos muy pequeñitos y casi que siempre están preciosos en una tabla y es cuestión de aplicarles el análisis. Pero en mi experiencia personal, cuando empecé con Big Data, ensamblar los datos fue una frustración, porque era tanta cantidad de datos y no me aguanta un CSV. Yo sé que no les gusta el CSV a los que procesan texto, pero cuando son datos meramente numéricos y categóricos que no tengan texto, es bastante... Uno no sabe cómo afrontar ese problema. Entonces, el tiempo que uno tiene que pasar para ensamblar los datos es bastante considerable si uno no tiene ese bagaje en cómo, o informático tal vez. Entonces quería ver cuál ha sido la experiencia de ustedes en la parte de ensamblar los datos. Es algo muy curioso y yo siempre vacilo donde yo trabajo y digo, bueno, usted quiere un análisis, el 90% del tiempo, el 80 o el 90% del tiempo lo llevamos, aunque ustedes no lo crean, en hacer el archivo de datos. Como digo, aunque fuera una entidad financiera, los datos no están bien ordenados o tienen mucha basura, y para limpiarlo lleva un 80%, un 90% de desarrollo de análisis, y el otro 10% es para la ejecución propiamente del análisis. Bueno, en ese sentido yo creo que lo más útil es utilizar una herramienta que se llama tipo ETL. Puedes utilizar informática, hay una herramienta que se llama informática, puedes usar SQL Server Integration Services de Microsoft. Te permite tomar información de distintos orígenes de datos. Puedes tomar una información que venga de un archivo plano, una base de datos de Access, una base de Oracle, un archivo Excel, etcétera, y te ayuda a integrar información de distintos orígenes y generar un solo origen que ya puedas trabajar. Eso te evita, digamos, tener que hacer trabajos manuales como abrir el CSV en Excel, empezar a borrar por acá, actualizar que unas fechas están textuales, otras están separadas por slash, asteriscos, etcétera. Con un tipo de herramientas usted puede afrontar ese tipo de problemas. Definitivamente en la vida real siempre aparece algún dato con algún comportamiento inesperado, pero con un tipo de herramienta así usted puede crear un flujo de limpieza, extracción, transformación y carga de manera automatizada, tal que puedas hacer todo el proceso menos manual.
Un poco en esa línea, quería preguntarles en términos de los valores faltantes, líneas de reglas de dedo que utilicen en términos de una variable que tenga X porcentaje, mejor ni la toco, experiencia en general, o si van a imputar métodos de imputación que prefieran, etcétera. Es muy abierta, pero en relación con valores faltantes. Bueno, nosotros lo que hacemos con los valores faltantes, de acuerdo a las variables, por eso es que esta técnica que acabamos de exponer nos permite aplicar el criterio experto. Entonces, por ejemplo, puede haber una variable que pareciera, según el software, que me está separando, pero en realidad es porque tiene el 85% en datos faltantes. Entonces, el software permite, por medio de una pestaña o de un clic, poner que me separen una rama por aparte los valores faltantes para que uno los pueda ver, y así tomar el criterio si al negocio le sirve dejar la variable o excluirla. Sí, propiamente en nuestro caso eso depende mucho del estudio que usted esté realizando. Si está realizando un estudio en el cual tiene mucha información, habitualmente se puede dar el lujo de excluir el dato. Pero si estamos hablando de eventos, por ejemplo, de riesgos operativos, de asaltos al banco, que habitualmente no son demasiados, no te puedes dar el lujo de perder unas cuantas tuplas o filas de tus datos. En eso lo que suele tomar son dos tipos de acciones, una a nivel de analítica de datos y una administrativa. En relación con las acciones que puedes tomar a nivel de datos, pues lo más habitual que solemos hacer es hacer un árbol o una regresión para completar el dato que está faltante, y si ya el dato tiene más de, no sé, de un 40 o un 50% de faltante, pues es mejor excluirlo a pesar de que sea escaso. Eso en relación a la acción que se puede tomar desde el punto de vista de analítica de datos o estadística, o como le quieras llamar. Desde el punto de vista administrativo, lo más razonable que puedes seguir es tratar de identificar por qué ese registro está nulo en tus datos, para, no sé, tal vez es que el sistema que los exporta tiene un problema, los está generando mal, que el sistema que los captura de repente en la ventana no tiene ese espacio para que el plataformista autocajero lo llene, etcétera. Pues no solamente resolver el problema puntual de ese análisis, sino resolverlo más integral, sino de evitar que en futuras ejecuciones modelos pues vayan a venir los nulos. Por supuesto siempre van a venir algunos, pero pues reducir a minorarlos. Yo agregaría algo al final de la implementación. Digamos, hay muchas técnicas que ya toman en cuenta los valores faltantes, y es importante, porque en la implementación lo sabemos que los sistemas de informática siempre pueden fallar. ¿Qué pasaría si yo en mi técnica que estoy utilizando no contemplé que pueda llegar un valor faltante? Se va a caer el algoritmo, porque no va a saber dónde ubicar. Hoy en día hay muchas técnicas que tratan de dar, aunque sea, si llega un valor que no entiende el programa o un valor faltante, le va a poder dar un peso o un puntaje igual, previendo estas cosas que son inevitables, porque en un sistema siempre van a pasar. Sí. Bueno, en relación con lo que planteaba la compañera antes del reto con la información y ordenar, y lo que anotaban los compañeros, que se gasta entre un 80 y un 90% recuperando la información. Si bien se ha tratado de resolver el problema a través de tecnología, con ETLs y todo, hace falta trabajar más en lo que se llama la gestión de la información empresarial. Y ahí tienen un rol clave los archivistas, los bibliotecólogos y la parte de base de datos. De hecho, dentro de las cosas que se hablan también como una tendencia es arquitectura de información empresarial, arquitectos de datos, arquitectos de información, y también el concepto de gestión de información empresarial, porque cuando uno llega a la empresa, a una empresa, tengo gestión de información, pero está totalmente desconectada y aislada, no hay forma de recuperarla fácilmente. Ahora, si uno ve en internet, muchos han logrado avanzar porque es fácil recuperar información, y uno de los elementos claves ahí es el concepto de los metadatos, ¿verdad? O tener ontologías, o tener lo que ahora se llama el web semántico. Eso también se necesita en la empresa, se necesita tener mapeados esos repositorios, y también se necesita, a veces yo le llamo como el registro
nacional, pero a lo interno de la empresa, o sea, donde están los identificadores únicos o los datos maestros, porque se gasta mucho convirtiendo esos códigos y podría inducirse a un error. Entonces sí, ese es otro pilar, y que incluso a nivel de la universidad sería muy importante subir en la madurez en gestión de la información. Y digamos que en el caso de informática, inicialmente era informática, luego tecnologías de información, entonces le dimos supremacía a la tecnología y no a la información. Hay que recuperar un poco el tema de la información. Pero bueno, son como dos preguntas. Una es que me interesó mucho cuando mencionó lo de que usaron el menos logaritmo de la probabilidad del chi cuadrado como para lidiar, si entendí bien, lidiar con la parte de que cuando uno usa Big Data o cuando tiene tantos datos, casi que todo resulta significativo. Usted mencionó que eso como que como que logra acabar el problema de que todo es significativo en una muestra muy grande. Entonces, que tal vez sí cuente un poquito cómo es que está logrando eso en el algoritmo. Y luego, por aparte, o tal vez como mención, una vez también tuve la oportunidad de ver un proyecto donde hicieron como un análisis de riesgo crediticio usando como lo que llamaban machine learning, y hablan un poquitito de esto de tomar, de que en la vida real, cuando uno toma tantos datos, no vienen limpios y no vienen valores faltantes. Entonces el proceso de automatización, de cierta forma, sí le va a quitar un poco lo que ustedes hablaban de la opinión del experto a la hora de hacer el algoritmo, pero en el mundo real o cuando uno tiene tantos datos, si entra una nueva variable, un nuevo pedazo de información, digamos, y tiene que volver a correr el modelo, la selección de variables puede cambiar porque esta nueva variable entró en juego, entonces como que no deja mucho tiempo para hacer la limpieza y la preparación y otra vez la selección de variables para renovar el modelo. Entonces, que si hay un tipo de automatización así que ustedes utilicen, o todavía no, sino que tienen cada 6 meses renuevan modelos haciendo otra vez toda la metodología, o si ya están adoptando en este tipo de empresas como procesos de automatización para hacer la selección mucho más automática, tomando en cuenta que en datos grandes vienen muy sucios. Gracias. Bueno, respondiendo las dos preguntas, la primera de el chi cuadrado lo usé en ese caso práctico porque evidencia algo que pasa con unidad de datos, y lo que comenté en el pasado, se pierden los principios de la teoría clásica. Cuando yo saqué el logaritmo, cuando la herramienta saca el logaritmo de P, es por lo siguiente: si yo, como aquí va siempre muy significativo, imagínense si tengo un valor de P de 1 por 10 a la menos 10, o sería, es muy significativo. Cuando saco un logaritmo natural, eso va a quedar en 25, entonces ya le da un sentido de predictividad, porque cuando yo veo números tan pequeños, yo pierdo la noción de ese número, y a sacar logaritmo natural lo que me hace es volver a una escala razonable. No sé si entonces lo que pasa es que entre más alto ese indicador, ya me olvido de la P, ya lo que me centro en ese indicador, que lo que me dice la información que está ganando el modelo, de un punto de vista más práctico. Y la segunda es muy interesante, y la respuesta es sí hay técnicas que vienen este cambio de los datos, porque digamos que, como se dice, yo tengo categorías de A a la C y después me viene un cliente que tiene una categoría D. El algoritmo tiene que ser capaz de interpretar ese valor, aunque no fue desarrollado con ese valor, debería ser capaz de interpretar ese valor. Por lo tanto, hay técnicas que lo que hace es que le da una cierta ponderación a ese valor, ni que lo premie ni que lo castigue, digamos que como un valor neutral. Entonces, cuando entra esa variable en particular, con ese caso le da un valor neutral para no castigar el caso ni premiarlo, pero cuenta que la otra información va a venir con lento, porque no es, lo que sí es poco probable es que venga incompleta en todo su registro. No sé si aquí hay alguna otra duda o si le respondí las preguntas. En relación con la primera pregunta, evidentemente no puedo responder, no tiene que ver con lo que yo presenté. En relación con la segunda, vamos a ver, en un entorno empresarial habitualmente, y relacionado con lo que dijo la compañera de por acá, las empresas tienen algo que se llama un data warehouse o una bodega de datos. Habitualmente se espera,
que en la bodega de datos la información ya esté limpia. Es decir, ya hay ingenieros de datos que se encargan de hacer esa integración y armar esa bodega. Ahora, yo sé, la pregunta puntual fue, bueno, pero si vienen variables nuevas, ¿qué pasa? En el caso particular de nosotros, los modelos tienen que recalibrarse manualmente cuando hay variables nuevas. No así cuando hay modalidades nuevas quizá, ¿verdad? Pero es una variable completamente nueva que se empezó a capturar a partir de hace 2 meses o más. Sí, nosotros preferimos recalibrar el modelo manualmente porque, si bien es cierto, se conocen técnicas que podrían tratar de decidir cuáles variables tomar o no, nosotros siempre preferimos en esas etapas un poco más de intervención humana. No nos convencen los resultados que ya hemos obtenido hasta el momento. Obviamente, después de que ya calibras tu modelo, lo echas a andar en producción y ya el modelo funcionará sin intervención humana. Pero recalcando, digamos, la parte de la selección de variables, al menos nosotros sí se hace un poco más manual, en el sentido de que hay un analista o hay una persona que decide, obviamente con criterios estadísticos y matemáticos, cuáles variables tomar. Y también importante, creo yo, que cuando hay un cambio en una variable, por ejemplo, que teníamos mapeadas las categorías A, B y C, y empieza a llegar información con D, como dice Samuel, que le ponemos un valor, digamos que, bueno, el software le pone un valor, digamos que neutral, uno puede poner alertas de manera de que si esa categoría D va creciendo y es ya más del 10% o más del 20%, entonces se alerte, porque tampoco queremos tener todo en un puntaje neutral, ¿verdad? Una consulta tal vez más de carácter general. Quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de otros colegas que estén haciendo análisis similares en otro tipo de industrias, porque si bien es cierto, digamos, como que banca es muy lógico que esté haciendo este tipo de análisis, también es cierto que ya se están manejando grandes volúmenes o grandes bases de datos en otras industrias donde habla mucho, por ejemplo, se tiene muchísima información del consumidor, qué sé yo, grandes cadenas de supermercados, las mismas telefónicas que realmente están capturando constantemente mucha información de consumidores, y quisiera saber si tienen conocimiento de otros colegas que estén haciendo este tipo de análisis en esas otras industrias, porque si bien es cierto, he tenido conocimiento de que se están haciendo análisis, no sé hasta qué punto se están haciendo análisis de constructos simbólicos en ese otro tipo de industrias. No sé si tienen alguna información al respecto. Bueno, en realidad Samuel y yo no conocemos a ningún otro, más bien yo no sé si aquí hay gente de otras industrias que ha aplicado alguna técnica parecida. Levante la mano. La compañera, ¿en qué área? En Intel. ¿Alguien más? No, básicamente en banca. Yo sí conozco a alguna gente que está en el lado de Walmart, aquí en Costa Rica, es un team pequeño, como de 4 o 5 personas, está conformado, el perfil profesional, digamos, de ellos es como de ingeniería industrial algunos, y una gente de computación o sistemas o afín, digamos, aparte de ellos y banco, que ya todo el mundo sabe, no he escuchado, o sea, no conozco a nadie más que esté metido en esto. Permiso, por acá. Bueno, yo soy informática, yo trabajo en la Contraloría General. Ahí ahorita tenemos un compañero que es estadístico, él no pudo acompañarnos el día de hoy, pero sí se están empezando a implementar técnicas de análisis estadística, más que todo para lo que es detección de corrupción, patrones en cuanto a compras de parte del negocio, de parte de las instituciones públicas, y por ahorita se está empezando, vamos a paso lento, pero para que sepan, ¿verdad? Mi compañero estadístico les podría ahondar más en el asunto, pero les explico que el día de hoy él no está acá y yo lo veo de la parte informática, ¿verdad? Muchas gracias. Sí,
Tal vez lo que yo quisiera compartir es que esta técnica en particular es muy plástica, ¿verdad? Porque acepta virtualmente cualquier tipo de dato como variable de insumo, ¿verdad? E incluso a nivel categórico puede hacer la salida o digamos la variable de respuesta también. Entonces, yo en lo particular la he usado infinidad de veces, sobre todo como lo hicieron la compañera y el compañero para clasificar. Me resulta muy cómoda, muy intuitiva también. Cuando hablamos de cómo se come esto en la organización, pues es bastante intuitivo presentarles ya sea un árbol o un pareto, digamos, de las variables más significantes, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, una aplicación reciente que también realicé en Intel es, digamos, dadas determinadas acciones o determinadas variables independientes, la probabilidad o no de que eso vaya a desembocar en una venta de algún producto específico, ¿verdad? Se puede hacer desde la manera más simple, como puede ser esa, o combinada con otras técnicas para decir, bueno, a partir de que yo entregue estas unidades de ingeniería, o sea, de prueba para ver si eso me sirve en una plataforma de cómputo, si la fábrica que está o el cliente que está ensamblando esa unidad, que todavía no es una unidad de alto volumen, una unidad de venta, si se va a convertir en una venta y en cuánto tiempo después. No con esta técnica solita, sino que una mezcla de técnicas también, pero esta me resulta, a mí me gusta mucho porque es muy elástica. Plástica. Bueno, ahora ya se emocionaron. Tal vez tomar 2 preguntas más y así salimos al café después de las 2 preguntas. Las 2 son mías. No voy a hacer una pregunta, solo quería responder como si a lo que estaban preguntando en lo de las industrias. Pues yo he trabajado en algunos espacios, por ejemplo, que quería mencionar que hemos utilizado la técnica esta de clasificación en aseguradoras, unido con bancos, donde tienen como un convenio con, no sé, con una distribuidora donde les dan tarjetas de cliente a los tarjetas de crédito a los clientes, y la aseguradora usa esa información para clasificar y luego llamarlos a hacerle ventas de productos, que imagino que de varios bancos tienen esos convenios con las aseguradoras y les pasan la información. Y al principio utilizamos árboles de clasificación por la interpretación, y que les gustaba mucho ver como la interpretación en los diferentes nudos, las reglas eran bastante explícitas, pero al final porque la meta no era usar solamente eso para clasificar como reglas, lo terminamos haciendo como modelo de regresión logística, porque lo que se quería era solamente hacer el ranking de las personas primero y luego sacar las probabilidades después. Pero sí quería mencionar que sí, lo que estaban buscando era como diferentes industrias, y ahora que mencionaron el poder judicial, digamos, se podría usar mucho esto de lo que es o por lo menos una aplicación que vi que le estaba comentando, el Big Data, eran donde usan las redes sociales ahora en nivel de policías, de departamentos policiales, para poder obtener más información si hubo un tiroteo o algo así. Usan estos elementos como para poder ver si pueden sacar de las redes sociales a dónde fue, inclusive ver si pueden localizar redes y lo que están hablando del network, y poder localizar a dónde ocurrió el lugar exacta con GPS y todo lo que viene de los teléfonos móviles y toda la información que esto se descarga, que es increíble la cantidad de información, y cómo utilizan este tipo de métodos, donde ya no utilizan tanto árboles de clasificación, sino que es como puras técnicas, me imagino que como de bootstrapping, para agarrar tantos datos y crear reglas, ya no a partir tanto de la probabilidad sino que pueden detectar ya patrones que les puedan dar como más información. Entonces era como una manera también de pensarlo, de que exacto, que no solo hay que verlo como tal vez en banca, pero que hasta uno puede pensar en métodos donde inclusive el Poder Judicial podría beneficiarse en hacer este tipo de análisis. Bueno, yo trabajo en el Poder Judicial y esa acotación directa es muy importante. Tenemos en ese momento dificultades con el Data Warehouse que queremos implementar. Los informáticos que están a cargo de eso todavía no han podido
por lo menos lograr pasar de un sistema de captura de datos como ese sistema de gestión donde se digita la información de los expedientes a el repositorio, ¿verdad? El repositorio donde se tiene que después extraer la información. Hay una falta de congruencia entre el dato que se digita de los expedientes y lo que se coloca en el repositorio. Eso nos causa grandes trastornos a nosotros. Y definitivamente el tema que traía Eliana es importantísimo. Si basura entra, basura sale. El estadístico no debe nada más abocarse a calcular promedios, variancias y nuevas técnicas si los datos vienen mal. Me preocupa, por ejemplo, escuchar que una variable tenga un 85% faltantes. Me preocupa. Pues habrán técnicas y todo, todavía se me dicen un 5, un 10, un 9, pero un 85%, un 90% faltantes. Se me para la peluca en una variable de esas. Sí, nosotros los estadísticos tenemos que preocuparnos por el dato, por la fuente, porque si basura entra, basura sale. En el OIJ, especialmente la Oficina de Planes y Operaciones, implementó un nuevo sistema y están mejorándolo con uno que se llama LECU para poder registrar mejor toda la información policial. Inclusive ahora tienen mapeos y tienen un montón de técnicas que las han importado prácticamente sin cuestionarse del FBI, ¿no? Lo traen prácticamente, no lo han tropicalizado, pero bueno, por lo menos. Sí, son los que han trabajado un poco más en eso de lo que es inteligencia policial. Nada más eso lo quería contar para no hacerme más largo sobre el tema. Pero bueno, invito aquí a los compañeros colegas en estadística que se acerquen allá al Poder Judicial. Nosotros estamos en el tercer piso del edificio anexo A. Nos ha costado montones conseguir estadísticos. Son los que estamos, ya estamos. Sí, obviamente, pues hay que conocer el campo sustantivo, como toda empresa cuando uno se mete, ¿verdad? Y conocer de leyes, conocer de criminología no es fácil, ¿verdad? Y pues los invito, ¿verdad? Que ojalá que algunos se interesen en el tema y créanme, va a haber más oportunidad para todos nosotros allá. Es un comercial. No, yo creo que ese es un buen momento. Hizo la última parte de la Escuela de Big Data y Estadística. Nos acompañan en la mesa principal el máster Fernando Ramírez, el doctor Ordenal Rodríguez, el máster Daniel Antic y el máster Agustín Gómez. Ellos nos van a dar algunas reflexiones sobre la enseñanza de Big Data en la estadística. Los dejo en palabras de don Fernando Ramírez. Bueno, yo puedo empezar, porque no voy a hablar de Big Data, ¿ya? Yo quisiera tal vez empezar con una aclaración. Hace un ratito se dijo que en la escuela no se veía árboles de decisión en el programa. Hay 3 o 4 cursos que hablan de ese tema, ¿ya? Así es que ese tema sí se ve en el bachillerato y en la maestría también parece, ¿okay? Segundo, tal vez recordarles la celebración del 45 aniversario de la Escuela de Estadística, y que lo vamos a hacer aquí en la celebración el 2 de diciembre, por si acaso pasó desapercibido el primer día que lo dije. Y ahora sí, entramos al tema. Este tema, a mí personalmente, creo que a algunos profesores de la escuela, nos ha llevado a algunas dudas de temas básicos de la estadística. Por ejemplo, el concepto de inferencia estadística. Ahí se perdió. El muestreo estadístico. La prueba de hipótesis, ¿ya? Toda prueba será significativa con esos tamaños de datos, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar, si el muestreo nació para no trabajar con poblaciones, ¿ya? Entonces ahora aquí más bien estamos, gracias a la tecnología, trabajando con grandes poblaciones, ¿ya? Y además entonces la duda es cómo empata esto con Big Data. Es una estadística que hemos venido manejando siempre, digamos, y ahora entonces aparece una nueva tendencia interesantísima, y entonces empieza como a flaquearse eso, ¿ya?
tal vez aquí me puedo dar buenos argumentos sobre esto, el de Mari y los compañeros. Además, sobresalen otros temas que no son posiblemente muy estadísticos, pero están relacionados. Por ejemplo, la confidencialidad de los datos, ¿ya? Se ha defendido mucho eso, y hay hasta aspectos legales y normas legales para no entregar datos. Ustedes llegan a pedir datos a la caja, sobre todo los patrones y otro tipo de cosas, no lo pueden dar. Los datos del censo, si quieren con mucho detalle, hay restricciones para darlos, etcétera, ¿no? La calidad de los datos, ¿ya? Es otra cuestión que es importante aquí. Y otro tema que es la edición de los datos, que es un tema tal vez un poco descuidado en estos momentos. Y pues a mí me gustaría, como el tema es cómo incorporar el Big Data o Big Data, como quieran decirlo, a la enseñanza de la estadística en la escuela, ¿ya? Además, hay una restricción muy importante que es, no sé si vieron ahora cuáles son las aplicaciones que hay en este momento, ¿ya? Y aparentemente estamos muy concentrados en la parte financiera, que es donde, digamos, ha tomado mucho auge esta técnica por una serie de razones. Entonces nos lleva un poco también a pensar cuánta aplicabilidad tiene esto en este momento. Posiblemente en muy corto plazo esto va a variar, ¿no? Entonces me gustaría un poco como ver a los miembros de la mesa principal, después podemos abrirlo tal vez al resto de los presentes aquí, a ver cómo tratar esto, ¿ya? Porque me parece que es importante, ¿ya? Uno cree que sabe mucho y otras cosas, y entonces esto empieza a tambalearse aquí. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Yo quería hablar un poco, una reflexión sobre el futuro de la estadística y la enseñanza de la estadística. Yo pienso que la profesión del estadístico o la estadística hoy en día está un poquito amenazada. Es interesante cómo cada vez más, por ejemplo, y esto es un poco para preocuparnos, la gente busca ya no solo en la escuela de estadística, sino por ejemplo en la escuela de computación y en la escuela de matemática, gente que le ayuda a analizar datos. Y entonces uno dice, bueno, esto es un poco preocupante, ¿será que nos están quitando el trabajo si me pongo la camiseta de estadístico? Ahora, dichosamente, no encuentran una buena solución ni en computación ni en matemática tampoco. Sí, yo tuve la suerte de enseñar el curso de minería de datos en la escuela de computación, en la de estadística y en la de matemática. Y es muy interesante la diferencia. Cuando estoy en computación, que ahí lo llamaban, pero en el fondo es lo mismo, un poco diferente el enfoque. Pero el estudiante de computación, el informático, tiene el defecto de que cuando le corre el programa y sale el gráfico, para él o para ella ya está completamente satisfecho. Y yo siempre insisto, no lo logro. Lo más importante todavía le falta, que es la interpretación, pero no lo logran, porque ese no es no les interesa eso para nada. Entonces les interesa que el programa corra, compile y ya, ¿no? Tal vez incluso el resultado está malo, pero ya no le importa tanto. Ni le preocupa mucho que los datos sean incorrectos tampoco. No es problema. El programa corre bien rápido y listo, ¿verdad? Entonces esa solución tampoco es buena lógicamente para una empresa. A una empresa le interesa finalmente la interpretación, generalmente. Si nos vamos a la escuela de matemática, entonces el problema es que lo único que le interesa es ver la prueba de los teoremas. Y ya la formalidad. Una vez recuerdo, hace muchos años fui con un colega muy querido que se llama William Castillo, que fue el director de la escuela de matemática, al Banco Popular, porque nos pidieron en la escuela de matemática que les ayudáramos a hacer un análisis. William empezó la presentación y empezó a probar teoremas. El gerente del Banco Popular de aquel entonces se fue, muy respetuoso se fue, pero dijo que eso no le interesaba nada, que estaba perdiendo el tiempo, porque sí, en efecto debe ser la concentración. Y a nosotros, a la escuela de matemática, nos interesa más el formalismo y a la gente en la calle evidentemente eso no le sirve tampoco. En la escuela de estadística
¿cuál es el problema que nos encontramos cuando hemos dado cursos? Que un estudiante de estadística, número uno, problemas en la manipulación de datos. Ahí hay debilidades muy importantes en el manejo de bases de datos grandes, de manejo de SQL, y esa parte débil. Otra parte débil, muy débil, la programación. O sea, yo me encuentro en el curso de posgrado que yo tengo que gastar 2 o 3 semanas enseñando programación R del curso, porque si no hay que hacer una nivelación. Aún así eso es suficiente, porque eso no se aprende en 2 o 3 semanas. Para aprender a programar relativamente aceptable en R, por lo menos, ocupará por lo menos un año de un par de cursos bien dados de R. Yo sé que se hace en el grado, pero a veces los que llegan a posgrado no tienen esa formación. Entonces encontramos debilidades ahí importantes. Otra debilidad importante es la falta, un poquito de falta de formación matemática. También, ¿verdad? Cuando tratamos de usar los multiplicadores de Lagrange para optimizar la support vector machine, la cosa asusta. O cuando hay que invertir y diagonalizar matrices y cosas de eso, ¿verdad? Entonces esa parte también es problemática, que es sumamente importante porque si uno no entiende bien el modelo detrás, cómo lo calibra, cómo lo utiliza apropiadamente, porque es muy dado el uso de cajas negras y al final del cabo los resultados incluso pueden ser erróneos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Yo pienso que en la escuela de estadística pues tenemos que, sería la llamada a pellizcarnos un poco, si me pongo como viendo de la escuela de estadística, y modificar un poco nuestros planes de estudios. Hay que reforzar el área de matemáticas sin duda alguna. Antes estábamos conversando en el café que incluso hace 15 años había mucho más cosas de matemática que ahora. Vamos a ir en una dirección contraria. Y sin duda alguna mucho más cursos de computación. Un curso de bases de datos es indispensable, un curso de programación en el lenguaje que sea, Java o lo que sea, es indispensable para aprender a programar. Ya después se aprenderá en R, pero eso es una cosa mucho más fácil si el estudiante ya sabe, ya tiene la lógica de la programación. Es decir que debemos ir evolucionando de un estadístico a algo que yo llamaba el científico de datos, que bueno, así se le ha conocido un poco en el mundo, ¿verdad? Una persona que tiene destrezas muy importantes en matemáticas, por supuesto en estadística y en computación. Porque una opción ante un problema es juntar a los tres, pero nunca funciona muy bien tampoco. Yo he visto pleitos interesantes en esta vida entre el estadístico y el informático. De pleitos de meses, pasen los datos y el informático le pasa un poco de datos que nada que ver, ¿verdad? Y el estadístico le dice, así no me sirve. Otra vez va el ciclo de pelea entre hasta lograr unos datos aceptables. Eso yo por lo menos lo vivo también constantemente, ¿verdad? En el banco donde yo trabajo un poco, esa pelea constante entre los que tratamos de analizar datos y los que nos dan los datos. ¿Ah? Es un conflicto, sí. Entonces, bueno, podríamos tratar en un problema muy grande de tener un matemático, unos estadísticos y alguien de informática, bueno, pero eso no siempre es posible. Entonces deberíamos ir evolucionando nuestra carrera hacia una carrera más orientada a la ciencia de los datos. Otra opción podría ser, pero increíblemente en nuestra universidad es difícil, ¿verdad?, hacer una maestría conjunta entre las 3 unidades. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que se hace en otros lugares, pero esta universidad nuestra es extraña, hay celos raros y cosas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho dar clases en estadística porque la escuela de matemática no me da permiso, y como si no estudiáramos en la misma universidad, ¿verdad? Entonces hacer una maestría interdisciplinaria sería extraordinariamente bueno, porque nuestra universidad tiene extraordinarios profesionales en estadística y en computación y en matemática también, y también en ciencias de la información, y por qué no incluso psicólogos y politólogos que ayuden a analizar datos en las redes sociales y ese tipo de cosas. La universidad tiene extraordinarios profesionales en todas esas áreas, pero cómo juntarnos es algo que la universidad no ha podido resolver. Pero bueno, para terminar esta primera intervención, yo sí creo que
la escuela, como decía, ir pensando en replantear su plan de estudios hacia ir más hacia un científico de datos que hacia un estadístico. La tecnología, como decía Fernando, va evolucionando de una manera tan rápida que si no nos pellizcamos, como dicen, nos vemos botados rápidamente. Y la recomendación para los que ya nos graduamos o ya se están por graduar, hay que ver cómo uno mismo solventa esas necesidades, ¿verdad? Aprendiendo sobre bases de datos, aprendiendo sobre programación, aprendiendo sobre R, profundizando en los modelos. De todas maneras, si algo está claro hoy en día es que la educación continua es absolutamente necesaria. Hay que seguir estudiando todos los días del mundo. Yo creo que lo que yo aprendí en la escuela de mate hace no digo cuántos años ya no me sirve de nada. Lo único que me sirvió fue tal vez la formación que me dio, pero hay que seguir estudiando constantemente para estar actualizado. Yo digo que con esto termino que yo cuando más aprendo es cuando doy un curso, porque ahí sí estoy obligado a entender. Cuando no estoy estudiando, no importa, se la juega como el 70%. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy informático y he estado al otro lado del pleito. Estos estadísticos, ¿cómo friegan? ¿Qué cosas están pidiendo, verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho los informáticos para dejar que los estadísticos dejen de fregar? Abrir las bases de datos. Y decimos, ahí están las bases de datos. Mira, aquí está el stream de conexión para los que han visto eso. Ustedes se pueden conectar de esta forma, haga sus consultas y no friegue a los informáticos. Y eso me permite empezar lo que quería comentarles. ¿Qué debe saber un estadístico de computación? Es un tema bastante delicado, o mejor dicho, ¿qué debe aprender un muchacho en el bachillerato en estadísticas de computación? ¿Verdad? Es un tema, yo he hablado con algunos de ustedes, de los viejos alumnos o alumnos viejos, y me han dicho cosas interesantes aquí. La computación ha estado invadiendo muchas áreas del conocimiento, y esto ha hecho que los profesionales en esas áreas estén obligados a tener conocimiento y habilidades que les permita, como por ejemplo el estadístico, acceder directamente a las bases de datos. Big Data son 4 años y con unas demandas de conocimientos y habilidades computacionales muy grandes, ¿verdad? Y la escuela de estadística no puede reaccionar, digamos, de una manera muy rápida en incorporar formación computacional a los muchachos para satisfacer estas necesidades, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy preocupado, y más después de ver todas estas cuestiones técnicas que hemos visto estos días, de que es necesario e indispensable incluir algunos temas adicionales de computación en el bachillerato en estadística, ¿verdad? Y yo traería una pequeña propuesta. La escuela ha revisado en 2 ocasiones, en el 97 y en el 2007, casualmente 10 años, ha revisado los cursos de computación y ha hecho mejoras, yo pienso que bastante acertadas, que ha permitido que los graduados pues han podido sobrevivir a enfrentarse a ese monstruo de datos y computadoras que hay ahora. Sin embargo, pienso que es un momento oportuno. Pienso que todo esto ha motivado a que tal vez estemos de acuerdo en que es un momento oportuno para introducir algunos elementos adicionales al plan de estudios. A mí me gustaría que esto fuera más largo y poderlo sentar aquí a hablar y oírlos a ustedes, que pienso yo que eso es muy importante, que hubieran querido aprender en el bachillerato en temas de computación. Evidentemente no se puede enseñar todo, ¿verdad? Decía Einstein que no hay que saberlo todo, sino hay que saberlo buscar, ¿verdad? Y bueno... Es que Einstein no tenía Google. Pero Google no forma, ¿verdad? Y a mí me da un poco de temor de que no les estemos dando las bases suficientes para que aprendan solos o que aprendan con ayuda de literatura, de paquetes, de software, de Google. Entonces pienso y estoy convencido
de que debemos hacer algunos cambios en el programa para hacer más fuerte los fundamentos computacionales con los que sale un graduado de bachillerato. Yo traía aquí algunas presentaciones, no sé cómo hacer para que... Ahí está. Eso es lo que tiene el plan de estudios del bachillerato en estadística de computación. Tiene dos cursos, estadística computacional 1 y 2, que se brindan en el segundo año. En el curso 1, lo fundamental es unas semanas de introducción a la programación y se usa R, y otras semanas, alrededor de 6, para ver la teoría de bases de datos. Vean que son 6 semanas para enseñar a programar y 6 semanas para enseñar bases de datos. Después, en estadística computacional 2, en el segundo semestre, se hablan de otras cosas mucho más estadísticas, recolección de datos, CSPRO y todo eso, y ya paquetes estadísticos. Luego, en el tercer año, hay un curso de sistemas de información más pequeño, que se encarga, está dedicado básicamente a sistemas de información, geográficos, estadísticos y algo web. Y lo que enseñan los profesores en otros cursos con otros paquetes, ¿verdad? Pero cuando yo veo 6 semanas para enseñar bases de datos que les permita posteriormente enfrentarse a todo esto, yo pienso que es insuficiente. Entonces, hemos estado pensando en agregar un nuevo curso en la carrera, probablemente tercer año, por ahí, que se llame bases de datos estadísticas, para no tener conflicto con los señores de informática. El contenido podría ser algo así, primero modelaje de datos, un poquito de profundización en todo esto, de asociación, modelo relacional, dependencias funcionales, normalización. Luego, una parte muy importante del curso va a ser SQL, ¿verdad? Enseñar a los estudiantes a programar consultas en SQL. Noten que ahora en algunos puestos de trabajo buscan un estadístico que conozca SQL, ya lo están poniendo como un requisito para los cursos. Luego, podría ser algún curso de bases de datos orientadas a consulta. Ustedes saben que hay bases de datos orientadas a actualización, como el Oracle, el MySQL, SQL Server, todos estos, y hay algunas bases de datos orientadas a consultas, que son más como para datos estadísticos. El dato estadístico es estático, no se actualiza, entonces se puede montar en este tipo de bases de datos que son extremadamente rápidas. Son bases de datos que almacenan por columna. Yo pienso que el estadístico podría tener esa leyenda de que la columna es importante también. Podríamos usar el MonetDB, que es uno de estos manejadores de bases de datos libres, que son orientados a consulta, que tiene una interfaz muy interesante con R, que permite manejar grandes bases de datos, y el R utiliza un concepto de objetos virtuales que no tiene todo el dato en memoria, ¿verdad? Es un paradigma similar a lo que se ha hablado acá. Y si fuera posible, en ese mismo curso, hablar algo de introducción a la minería de datos, tal vez un poco desde la perspectiva computacional. Esa es una idea que vengo dándole vuelta hace tiempos. Ese curso podría tener como requisitos, estadística computacional y matemática, y a su vez servir de requisito a análisis multivariado. La idea sería tratar de hacer un poquito de minería de datos ya en ese curso de cuarto año, y después entrar tal vez como requisito también de sistemas de información y el curso de indicadores, y ver algunos temas como inteligencia de negocios, que es algo bastante importante ahora, y los famosos cubos o LAP, que no se tocan en la carrera, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña propuesta, o más bien es el lanzar un tema de discusión de tanto de la escuela como de los graduados. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a contar un poquito la tónica de cómo se ha venido manejando tanto el simposio como las charlas, porque me llamó mucho la atención y creo que una imagen puede resumir muchas cosas de lo que hemos venido tratando, digamos, dentro de la Escuela de
de Big Data, y también, digamos, de las posibles ventajas y cuál sería el perfil de salida, digamos, que debemos tener dentro de la carrera como tal. Entonces, me tomé el atrevimiento de darles una pequeña presentación. ¿Qué es lo que dice ahí? Nos va a impactar a quién llamamos. Los que conocen Bruce Willis y saben un poquito de Duro de Matar pueden saber por qué lo están llamando. Ese perfil, digamos, de esa persona que se puede agarrar con 1.000 personas y salir adelante y salvar al mundo y poder llegar a conclusiones y llegar, digamos, a ese tipo de cosas, es uno de los retos que yo creo que nos está dejando este simposio. ¿Cuál es ese perfil? ¿Quién genera ese perfil? No creo que, digamos, eso es una evaluación muy personal, no creo que podamos llegar a un perfil deseado como el estadístico, digamos, que estamos ahora para poder entender y comprender, digamos, todas las herramientas y todo eso, porque si no vamos a caer en el problema de que vamos a tener un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces, digamos, con base en eso, sí podemos hacer por lo menos interacciones que nos permitan vincularnos con aquellos profesionales que sí tienen más de 1 centímetro de conocimiento y que nos pueden ayudar. ¿Cuál es el truco? Poder saber el lenguaje en que tenemos que comunicarnos con ellos para poder entender qué es lo que hay que pedirle. Yo he tenido la oportunidad de estar en los dos bandos debido por la formación que tengo de estadístico y saqué la maestría en sistemas de información. Entonces uno llega a comprender la frustración de uno como estadístico, de no poder contar con las estadísticas y la abundancia que tiene el informático de darle cualquier cosa para poder salir del paso. Pero, digamos, con base en eso, ¿qué es lo que pasa? Los que somos un poquito más viejitos, y digamos esto nada más un dato meramente histórico, nos acordamos de este logo. Los que no se acuerdan de este logo, el tema de inteligencia artificial, cuando salió Terminator, todo el mundo decía, ¿será eso posible? Vamos a poder llegar, digamos, a tener un cúmulo de información, un cúmulo de estadísticas o un cúmulo de datos con los cuales alguien vaya a poder hacer algo y se pueda, digamos, transformar el contexto como tal. Para cosas más recientes, tenemos a este señor, que yo creo que la gran mayoría de ustedes lo han visto, que se llama Jarvis, que está muy relacionado con el tema de Iron Man, en donde, digamos, tenemos una computadora asistida, en donde le preguntamos, podemos comprar un banco, podemos comprar un edificio, lo compra, hace la transacción y lo destruye, para los que ven la última película, y si no, ya adelante un pedazo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el perfil que está detrás de esto? Digamos, ¿cuál es el algoritmo que está detrás? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Para qué? Para que cualquier cristiano pueda llegar a tomar una decisión y saber qué es lo que tiene que preguntar o a quién se lo tiene que preguntar. Pero ¿qué pasa ahorita? Todos conocen a esta señora. Algunos la tienen en sus dispositivos. Si ustedes le preguntan, lo va a salvar en la gran mayoría del tiempo, un montón de veces. Si ustedes le hubieran preguntado hace 5 años a esta señora cuándo nació o cuándo, digamos, se lanzó, es muy probable que les hubiera dado una respuesta muy incorrecta. Los algoritmos, digamos, se han venido perfeccionando desde el punto de vista informático para poder agilizar la toma de decisiones. Aquí, ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿Cómo poder organizar la información? ¿Quién es el responsable de organizar la información? ¿Qué es lo que se va a resumir? Y un poco también viene el tema de los procesos paralelos, en qué cantidad de tiempo yo voy a poder tener una respuesta asociada. ¿Qué es lo que pasa? ¿De quién depende que esto sea, digamos, eficiente o no? No depende, digamos, inclusive del lenguaje de programación o de eso, sino también entra a jugar otro tema que se llama la velocidad, que ya lo vimos en algún lado, que es el tema de la conectividad. ¿Qué tan rápido o qué tan, digamos, qué tan estable es mi acceso a Internet para poder obtener resultados en tiempo real y poder tomar decisiones en momentos en donde va a salir otra señora para los que no tienen Windows 10 que nos va a venir a solventar y a generar, digamos, otro tipo de contexto y cuáles son los algoritmos que están detrás y cuál es la función. ¿Por qué? Un caso aplicado de esto es este señor. Los que lo tienen y los que lo han podido utilizar, el día de hoy en especial puede que les pegue la salvada cuando estén, digamos, el tema de los portadores, digamos, otro tipo de gente, digamos, bloqueándonos el acceso. Pero al fin y al cabo lo que estamos tratando de diseñar son sistemas. Ahora, si ustedes se preguntan, detrás de esto lo que hay son equipos de trabajo.
Y eso es una de las cosas que por lo menos en el curso sistema, digamos, obliga a los chicos a trabajar en equipos. Y los equipos se forman aleatoriamente. Entonces ya comprenderán ustedes, los que han pasado por el curso mío, los proyectos que se han armado y los que no, los proyectos que se han armado. Porque uno como estadístico, digamos, por lo menos es una percepción, tiende mucho a trabajar solo. Ya trabajar con su computadora, yo creo que es algo que padecemos también los informáticos, en función de que, digamos, hasta cuando venimos de la carrera nos empezamos a preocupar, bueno, ¿y cómo le pido a tal persona tal información, o cómo le expreso, o en qué lenguaje se está trabajando, cómo se está haciendo, cómo se está gestionando, y cómo puedo llegar a conclusiones? Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos un resumen de lo que hemos visto, digamos, durante el día de ayer y lo que vimos hoy en la mañana, ese es el mundo. Hay toneladas de información, hay información que nosotros podemos manejar, hay información que ni siquiera sabemos si podemos manejar. Hay estadísticas, hay procesos, hay métodos que se están generando todos los días, y si uno se pone a hacer eso, entonces, digamos, se puede agobiar y decir, bueno, al final mejor no analizo nada porque nunca voy a poder analizar todo el universo. Pero uno tiene que ser consciente de cuáles pueden ser las limitaciones y los alcances que uno como estadístico o como profesional puede llegar a tener, e inclusive perfilar cuáles serían las mejoras sustanciales no solo del proceso de los cursos, digamos, hasta el segundo o tercer año, sino también el perfil de entrada que uno puede tener. Y eso es una, digamos, les voy a poner un caso concreto que les consulté a los chicos del curso de la semana pasada. Cuando ustedes entraron en estadística, ¿quién les dijo cuál es el tipo de computadora que tienen que utilizar? ¿Quién les recomendó? La gran mayoría se quedaron de, no sé, la que podía, la más barata. Algunos dicen, bueno, yo tengo Mac, yo tengo Windows, hay sus limitaciones y sus ventajas de utilizar un ambiente u otro. Pero digamos, yo creo que esto va un poquito más allá de sentar unas bases para poder perfilar a alguien que cuando salga a la carrera tenga conocimiento en muchas cosas y que pueda, digamos, inclusive poder entender o comprender cómo funciona la granja de servidores, porque cuando un informático dice, mira, no puedo hacer eso porque estoy haciendo respaldos, o porque estoy haciendo un proceso sincronizado, o porque estoy trabajando, digamos, en procesos de actualización y no puedo tener acceso a la información, o porque tengo que esperar 3 días o 4 días para tener un dato, si se supone que ahora el nivel de procesamiento es más alto, tengo mayor capacidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha de la arquitectura, digamos, y en la cual están diseñadas las bases de datos, que es una de las cosas que me alegra mucho de la propuesta de Daniel, está mucho en función de cuál es la arquitectura que está detrás de eso. Y la arquitectura generalmente no se diseñó en su momento para necesidades actuales de información. Entonces, para los que han trabajado en banca, cuando se menciona el monstruo, el core system, digamos, de que va a venir a implementarse en un sistema que va a administrar todo dentro de un banco, a la gran mayoría de las personas que están allí se les empieza, digamos, a preocupar y empiezan a tener otro montón de inquietudes. ¿Por qué? Porque todos los sistemas funcionan en islas. Y cómo empezar a interactuar, cómo empezar a normalizar, cómo empezar a estandarizar, para tan siquiera empezar después a procesar o a utilizar las técnicas que hemos estado viendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una estadística, digamos, muy sencilla, no voy a detenerme mucho, pero digamos, esto es el crecimiento de la penetración de Internet. Se habla de un 40%, digamos, al 2014, digamos, de lo que es la penetración, versus en el 93 cuando están en 1.3%, y esto es muy probable que siga aumentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, cuando hay tantos equipos conectados, y pensando también en el tema de lo que vimos en horas de la mañana, cómo podemos aprovechar nosotros eso desde la óptica del estadístico para poder procesar y tomar información o generar, digamos, algún tipo de estadística y evitar caer en esto. Yo creo que, digamos, a varios de nosotros hemos llegado al punto en que decimos, bueno, ahí tenemos todo esto, pero ¿quién lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta? Y lo deja la tarea de otra persona. De acuerdo, nosotros no podemos caer tampoco, digamos, en el otro lado de abrumarnos por la cantidad de información, sino también utilizar métodos para poder sintetizar los datos y para poder generar, digamos, que las cosas pasen, que se genere un impacto, siempre y cuando manteniendo la rigurosidad y la calidad de los procesos en estadística, y evitar caer en esto. Las redes sociales, yo sé que a ustedes hoy les generó una espinita de poder, digamos, interactuar, de poder generar datos, de poder bajar información de Twitter, de poder generar perfiles,
pero igual esto tampoco no dista mucho de la realidad. Los perfiles ahora de Facebook son utilizados en muchas empresas para hacer niveles de contratación del personal, para ver, digamos, la garantía que tiene que una persona, digamos, tenga cierto comportamiento. Inclusive ya se han dado casos en Estados Unidos de que una persona contratada al mismo día de poner, digamos, al mismo día de entrar al trabajo por un comentario que puso en Facebook fue despedido. Entonces, digamos, aquí comparto el tema de lo que dice Fernando, cómo manejar la confidencialidad de la información y cómo evitar caer, digamos, en este tipo de análisis o de interpretación que inclusive, digamos, nos lleva al tema de que pueden ser correlaciones espurias o pueden ser, digamos, situaciones en cierto momento que dictan, digamos, el comportamiento que se puede estar generando. ¿Qué pasa con el uso de Internet? Yo creo que aquí no es novedad, digamos, que uno de los principales gigantes, digamos, que se están moviendo en esta línea es China, Estados Unidos, India, Japón, y ¿qué es lo que están dictando, digamos, estas tendencias? ¿Cómo es que tenemos que estar utilizando? ¿Cómo es que tenemos que estar, digamos, comprendiendo la información que puede estar viniendo de otras fuentes? Y con base en eso, como uno como estadístico y como uno como un futuro profesional, y ustedes como futuros profesionales pueden entender estos cambios para poder, digamos, adaptarse, poder identificar qué es lo nuevo que yo tengo que empezar a aprender, qué es lo nuevo que yo tengo que empezar a especializarme. Inglés ya no es suficiente, mandarín, otro tipo de idiomas, digamos, creo que vienen a, digamos, a llevar una línea, aunque en informática, digamos, tenemos la ventaja de que el inglés es el idioma universal y independientemente de donde esté siempre se van a entender que un for es un for, un while es un while, pero digamos hay ciertas cosas que también sobrepasan ese tipo de cosas que tienen que ver más con el perfil, digamos, de cada una de las personas que están aquí presentes y cuáles son las habilidades, aparte de la estadística que yo tengo que empezar a conocer. O inclusive, digamos, esta caricatura es muy interesante de cómo empezar a analizar y ver quién se está quedando por fuera, quiénes son los que no le estamos llegando o por qué no es que le estamos llegando, o si es específico, digamos, el que no le quisimos llegar en este ejemplo, digamos, a la opinión o a la percepción de los gatos, en donde solo hay perros haciendo el análisis. Entonces, digamos, hay que también tener un balance y poder, digamos, entender cuáles son las otras profesiones en las cuales tenemos que ver. Este es un informe, digamos, a nivel general del balance, digamos, a nivel de estadísticas digitales y demás, a nivel de penetración. Entonces, digamos, ahí lo que se ve es el nivel de penetración, las cuentas, digamos, activas en cuanto a media, los usuarios únicos en cuanto a telefonía, o inclusive los usuarios únicos en cuanto al acceso, digamos, a cuentas, digamos, de móviles con redes sociales, que nos puede también servir para perfilar hacia dónde se están moviendo las cosas si uno se quiere ir por un tema, digamos, como el que vimos en la mañana, y tratar de explorar y ver, digamos, si el análisis que nosotros podemos hacer es representativo, si vale la pena hacer ese tipo de análisis. Ahora en el almuerzo estaba discutiendo con Derek que por lo menos es una percepción, la gran mayoría del costarricense lo que usa es Facebook, no usa Twitter como tal. Entonces, digamos, ¿qué tan válido puede ser extraer de ese 1% de la información que estamos utilizando para ver si es representativo para poder concluir algo? Entonces, también esas son limitaciones, digamos, que podemos ver, e inclusive el conocer de este tipo de cosas, porque a veces es importante conocer cuáles son los servicios o los servidores o el formato, digamos, o el lenguaje en el cual se está programando, digamos, todo este tipo de cosas, porque lastimosamente no es lo mismo hablar con un desarrollo, digamos, montado en Apache que hablar con un desarrollo montado en Microsoft, aunque la lógica de trabajo sea similar. ¿Por qué? Porque muchas cosas cambian, hay librerías, hay otro tipo de cosas, y eso nos implica tener un conocimiento general de todo. Para ir ya terminando, yo creo que esto resume también un poco, digamos, el diseño de lo que se espera que sea el Big Data. Y todos los numeritos que vienen ahí son los lenguajes de programación que uno podría estar utilizando, o los métodos o las estrategias, y uno puede decir, sí, con esto ya tengo una idea de cómo puedo empezar, pero ¿qué pasa si yo empiezo a generar algo y lo que tengo es un nivel de almacenamiento muy chiquitito? ¿Quién me dice como estadístico qué nivel o cuánto es el espacio que yo tengo que garantizar para trabajar? Y yo nada más lanzo una pregunta. Los que tienen aquí un USB, digamos, si todavía usan, ¿cuál es la capacidad máxima de almacenamiento que tienen? ¿Quién tiene menos de 8 gigas? ¿Ok? ¿Quién tiene 32?
64. ¿Quién tiene 1 terabyte? 2 teras. 1 terabyte solo levantaron como 3 personas. ¿Y por qué es importante tener 1 terabyte? ¿Quiénes tienen cuenta de Dropbox? ¿Quién tuvo que comprar espacio adicional? Ok. Vamos perfilando, digamos, de que si uno quiere meterse en estas cosas y que si uno quiere perfilar, uno también tiene que ser consciente que tiene que pagar por servicios adicionales. ¿Quién le enseña eso a uno? ¿Quién le dice, digamos, en el momento de la carrera, mira, hay que también empezar a generar sus propias capacidades para poder generar su infraestructura, su información y demás? Les devuelvo también una pregunta interesante: ¿quiénes tienen teléfonos móviles? Que también lo dicen en el curso. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Quién no tiene un teléfono móvil? Que todos tienen algún tipo de teléfono. ¿Quiénes no tienen conexión a internet pagada? Ok, ahí vamos restringiendo, digamos, un poco el margen. Y yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes utilizan su teléfono móvil para algo más que no sea, digamos, el uso común de revisar correo, revisar Facebook, revisar, digamos, WhatsApp, hacer ese tipo de cosas? ¿Quiénes lo utilizan para conectarse a base de datos? ¿Quiénes lo utilizan para hacer estructuradas o para hacer mantenimiento de servidores o para hacer, digamos, consultas o para conectarse remotamente a su computadora? Ok, volvemos al punto: ¿quién les enseña eso? ¿Quién les dice que eso es posible? En muy pocos cursos, digamos, dentro del perfil de la carrera uno tiene que ver eso. ¿Qué pasa? Estas son las estadísticas de graduados de 3 carreras que yo creo que son importantes. Bueno, 4: matemática, estadística, bibliotecas y ciencias de la información y computación de información. Agarré 98, 2000, 2005, 2010 y 2013. Si ustedes ven, hay un patrón interesante. ¿Quiénes son los que más se gradúan? Los informáticos. ¿Quiénes son los que se gradúan? Bibliotecarios y ciencias de la información. Estadística, digamos, pasamos en momentos picos, que yo creo que todo el mundo sabe que se ve esos momentos picos cuando uno pega a estudiantes y al fin se ve uno de los cursos más bajos que damos. Entonces hay una graduación mayor, pero digamos, uno del histórico, y también es algo para reflexionar a lo interno de la carrera, siempre se graduan 10, 15, 20, y ahora tenemos cortes más grandes y cursos más populosos, pero hay que ver lastimosamente cuánto logran al final y cuánto logran graduarse, sobrevivir a la tortura de los números y todo eso. Pero digamos, si vemos en este ámbito, nos sobrepasan muchísimo más otras carreras en las cuales, digamos, lo que estaban comentando de los compañeros, nos pueden estar robando mandado. Entonces, digamos, como nosotros como estadístico, a pesar de que según este mismo informe, digamos, somos la carrera más sexy y todos estamos colocados, gracias a Dios, ¿cómo podemos garantizar y limpiar, digamos, esas oportunidades y cómo poder evitar llegar a saturar mucho el mercado? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos las estadísticas de la Cámara de Comercio, y estas son número de empresas, digamos, tal vez ahí me disculpo si no se ve muy bien, pero digamos en microempresa hay 47.000, en pequeña empresa, digamos, hay 14.000, en medianas son 2.699 y en grandes, que son más de 100, son 1.233. ¿Cómo nosotros vamos a lograr insertarnos en ese mercado para poder, digamos, generar cosas y empezar a generar, digamos, otro tipo de información? Y volvemos al punto: ¿quién nos enseña a cómo insertarnos en el mercado? ¿Quién nos enseña a hacer perfiles de salida, digamos, o cómo hacer, cómo generar entrevistas de trabajo, digamos, efectivas? Más allá cuando nos empiezan a preguntar que si nosotros podemos calcular cuándo se va a acabar el mundo, cuál es la probabilidad de hacer eso. Y cosas, digamos, que inclusive, digamos, en ningún lado lo hemos visto, y es muy probable que a partir de esto, si alguien se interesa, entonces dicen en estadística ya saben hacer análisis de redes sociales y ya saben utilizar Twitter. Entonces mañana les dicen, bueno, yo ocupo que me calcule, digamos, cuáles son las redes y demás. Y uno empieza a encontrarse con problemas porque cuál es el perfil de salida que tienen las empresas y cuál es el perfil, digamos, el perfil de entrada que tienen las empresas y el perfil de salida que está dando la escuela. La autoevaluación y la acreditación tienen una gran ventaja que se toca ese tipo de cosas. Entonces, digamos, yo creo que por ese lado vamos sobre la marcha del cambio y sobre, digamos, la ruta correcta.
Esto nada más es un perfil de qué es lo que debería, digamos, tener el data science, que dice, digamos, en cuanto al uso de tecnología, en cuanto a las necesidades o las skills, qué es lo que dice. Poder analizar fórmulas complejas, entender la psicología del cliente, poder hacer, digamos, análisis de negocios, poder, digamos, programar en lenguaje de que no es muy alto, es un 10%. O sea, tampoco es que tenemos que ser muy duchos en la programación, pero, digamos, el tema es que ese 10% tiene que ser muy, digamos, tiene que generar las capacidades necesarias. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, cuando nosotros vemos esta imagen, y con esto cierro, hay 4 dimensiones, digamos, que tiene que ver con matemática estadística, dominio, digamos, del conocimiento y herramientas básicas, lenguajes de programación y bases de datos, pero yo creo que ¿qué pasa con comunicación y visualización? Digamos, ¿cuál es el perfil de seguridad que tienen los estadísticos para poder comunicar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo? Porque en la gran mayoría de las cosas, y yo creo que también en algún momento pasaba, cuando uno se habla con un estadístico, a veces no mencionar solo números y no va a entender nada. ¿Cómo hacemos realmente para poder interpretar de una forma correcta cuáles son las herramientas que se requieren, cuál es digamos, el método que está detrás de eso para poder, digamos, llegar a conclusiones efectivas? Y por supuesto, cuáles son las estrategias, digamos, o la matemática que nos da sustento para poder hacer esto. Yo creo que tendríamos que hacer como 3 carreras paralelas adicionales a la estadística para poder perfilar a alguien que tenga esto, y yo creo que ahí sí estaríamos perdiendo, digamos, un poquitito el rumbo, digamos, de lo que es el núcleo de ser una de las únicas escuelas en Centroamérica que da estadística, y poder explotar eso realmente, digamos, hasta fortalecerse y demás. Y nada más les pongo un caso muy interesante. Si ustedes van a Estados Unidos, los que hacen este tipo de cosas son los de ciencias políticas. Ustedes cualquier pilotario de allá le pueden agarrar algo y ustedes se pueden quedar con la boca abierta de lo que él puede hacer con ese tipo de herramientas. Entonces ahí es en dónde es lo que estamos fallando o en qué es lo que no estamos viendo para poder identificar realmente a dónde tenemos que priorizar algo. Yo creo que esa es una de las reflexiones, y con eso termino, de cómo pueden, como desde la escuela, tratar de hacer un balance, digamos, en el curso, y ver si es necesario, digamos, reformular, replantear, ampliar, hacer un año más, hacer 2 años más, si me dicen ahora 7 años, 8 años, cuando se trata de salvar a una persona. ¿Qué pasa con estadística? ¿Qué es el tema? Al fin y al cabo, nosotros estamos manejando números que, si bien es cierto, dependiendo de dónde estemos, pueden afectar o impactar la economía de un lado o de otro, o pueden generar, digamos, otro tipo de relaciones. Entonces yo creo que también esto es una oportunidad para replantearnos, y lo que decía también mis compañeros, ¿qué puedo aprender por afuera? ¿O qué debo aprender por afuera? ¿Y qué es lo que me debería generar, digamos, o cuáles son las bases con las cuales debería salir de la carrera? Muchísimas gracias. Para preguntas, ahí veo varias manos levantadas. Monserrat nos va a ayudar. Gracias. Ustedes pueden usar. Estoy muy feliz, sí, estoy muy feliz de que la escuela esté planteando esa reforma para los estudiantes. Pero si ustedes se ponen a ver, en este auditorio habemos muchos no estudiantes. Cuando nos apuntamos acá a actividades como estas, porque también estamos sedientos de conocimiento de la escuela hacia nosotros. La escuela no tiene un programa de actualización para nosotros. La escuela nos abandona después de que nos graduamos. La escuela la ocupamos porque amamos la estadística, pero no sabemos muchas de las cosas, o la experticia la hemos perdido, porque voy a hablar como mal estadístico con un dato. Yo me gradué en el 1990. Ha pasado ya tamaño poco de tiempo. Y muchas de las técnicas, muchas que inclusive debería de uno haber dominado a nivel de licenciatura en aquella época, pues se han olvidado. Pero la escuela nos olvida a nosotros en eso. No es un programita de un día o 2 días para darnos interés. Enhorabuena, yo voy a ir a estudiar un poco R, me interesó montones, voy a buscarme los libros, voy a hacer todo, pero la escuela nos abandona después de graduados. Y esto es muy importante, porque esperar a que rinda frutos
las reformas que ustedes proponen a nivel de escuela, a nivel de los estudiantes que están ahora y de los que van a venir en los próximos 5 años, no se va a dar tan inmediato como si nosotros tuviésemos también todo un programa de actualización, un programa de extensión docente de la escuela de estadística para nosotros, para que nosotros podamos tener también bases fuertes o recuperar las bases que tuvimos cuando llevamos Progra 1 y Progra 2 en aquellas épocas, volver a retomar y volver a programar y hacer ese tipo de cosas. Me parece a mí que la escuela también tiene que preocuparse por los profesionales, que aunque ya somos una sarta de ancianos, el asunto es, bueno, yo al menos, acuérdense que estoy hablando como mal estadístico y que es estoy tomando un dato, ¿verdad? Pero sí deberían de, por favor, preocuparse también por la extensión docente. Gracias. ¿Qué dice que habló de eso, Gustavo? Vea, la UCES tiene un programa, se dan cursos de R, y no se matriculan. Los que se matriculan son los estudiantes actuales, ¿ya? Se dan cursos de R, se dan cursos de series de tiempos, ahí está el programa, se publica todos los semestres, ¿ya? Inclusive a los estudiantes y a los egresados a veces se les cobra hasta la mitad, se han dado becas de ese tipo y todo, no responden, se cierran cursos todos los semestres, ¿ya? Okay. Ahí estamos trabajando con instituciones, ¿ya? Hay cursos para la SUPEN que están pidiendo y se les dio, etcétera. Eso no es cierto, ¿ya? Eso no es cierto. Hay desconocimiento, que es otra cosa, ¿ya? Entonces posiblemente la comunicación no es tan fluida, ¿ya? Pero ahí tenemos, de todos los graduados tenemos una base de datos con el correo, los teléfonos, etcétera, y se llaman, ¿ya? Lo que pasa es que a veces no hay respuestas, ¿ya? Ahora, si es gratis, ¿ya? Posiblemente se llena, ¿ya? Si se cobra, entonces ya la gente no va, ¿ok? Pero sí, digamos que tiene un 25% de razón en lo que digo, Sí, bueno, aportando a ese tema, a mí me parece que, me gusta mucho que a estas alturas nos estemos interrogando sobre cuál es el perfil de estadístico que se ocupa a futuro, ¿verdad? Eso creo que en la escuela es algo que, bueno, no sé si pasa frecuentemente, pero que está pasando ahora me alegra mucho. Como estadístico me complace ver el panel que se están interrogando justamente sobre el perfil de salida que tiene el estadístico. No abandonar, efectivamente, como decía Agustín, cuál es el perfil que anda buscando las empresas. Creo que también es una óptica que se puede incorporar, partiendo de qué es la necesidad que se está ocupando, qué es lo que se está solicitando. Creo que puede ser un aporte importante. Apoyando lo que dijo el compañero acá abajo, ya como egresado, efectivamente a veces sentimos una necesidad de información, y aunque depende mucho de la investigación propia o el interés propio que uno puede tener por aprender cosas nuevas, creo que la escuela de pronto puede pensar en cursos virtuales. Los cursos presenciales, se ve la dificultad en tiempos, se ve la dificultad en asistir por compromisos, y ahora también hay un importante volumen de desarrollo en cursos virtuales. Ya sean cobrados o no cobrados, me parece que la oportunidad que se están dando con plataformas como Moodle puede ser una ventana útil para nosotros los estadísticos que ya somos egresados y que podríamos optar por cursos de esa naturaleza, no necesariamente presenciales, que nos podrían ayudar. Entonces, quería poner en la mesa esa valoración, que de pronto como escuela les agradeceríamos nosotros los egresados esa oportunidad. De aquí no lo veo bien, pero creo que es Olmer. Ok. Vean, en el 2013
hubo una conferencia en Londres, yo lo mencioné el primer día, ayer lo mencioné, y en el curso de práctica profesional hicimos un evento especial donde presentamos eso. Era precisamente sobre el estadístico del futuro, para ponerle un nombre. Era diferente el nombre, pero suena bonito, mejor así. Y entonces hubo una presentación, digamos, de los 8 estudiantes que yo tenía, donde todo el documento completo de Londres, el día que se publicó, el día que se celebró el Día del Estadístico, ese día ese documento se analizó en el curso y se hizo una presentación, ¿ya? Y después se hizo la misma presentación en el simposio. O sea, esta preocupación nos trae desde hace tal vez un par de años, tal vez más, por todo lo que se ha venido dando. Ahora, respecto a los cursos virtuales, es un problema que tenemos que resolver. Usted tiene razón, ¿okay? Hay que resolverlo de alguna forma, aunque algunos estamos o están renuentes a ese tipo de cursos, dependiendo de qué materia se trate, pero digamos que eso tenemos que resolverlo. Habían unos profesores que creo que ya uno se pensionó trabajando en eso, en la escuela y a nivel de facultad, porque no es solo preocupación de estadística, sino de toda la facultad de ciencias económicas, ¿ya? Porque es una gran oportunidad para masificar un montón de cosas que no están así, ¿ya?, en este momento. Gracias. Bueno, lo que yo quiero hacer es como 2 reflexiones. Una es, me parece muy bien y yo pienso que todos estamos conscientes de la importancia de la base matemática en el estadístico, lo mismo que el conocimiento de los programas informáticos. Pero también, ya lo he insistido muchas veces, principalmente en las jornadas académicas, cuando hablé sobre la enseñanza de la estadística, que yo creo que es muy importante que el estadístico entienda que la estadística no son datos aplicados a un contexto. Nada hacemos nosotros con mucha matemática, con muchos paquetes informáticos, pero no estamos aplicando la estadística a los conceptos, al contexto. No estamos solucionando los problemas de la sociedad, que para eso está la estadística. Entonces, esa es una reflexión que quiero dejar por ahí. La otra reflexión se refiere a otro campo de aplicación de las técnicas estadísticas, y precisamente coincide con lo que llamamos Big Data, que son las bases académicas. En el mundo se está aplicando mucho las técnicas cuantitativas a las bases académicas, como el Web of Science, Scopus, el grupo Shimago. Es un campo muy importante de aplicación de las técnicas estadísticas. Son grandes cantidades de datos, infinitos son los registros de estas bases de datos, pero nosotros en estadística prácticamente no las conocemos, entonces no las estamos usando, y sería importante que incursionáramos en ese campo. Ok, si no hay más preguntas, Montserrat, que es la vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes, va a proceder a entregar a nuestro panel una pequeña muestra de nuestro aprecio por su gran contribución. Yo creo que estuvo realmente muy interesante, ideas provocativas, preocupantes y retadoras. Así que, muchas gracias. Fernando, ¿puedes venir? No, ya usted le dimos. Sí. Ahora vamos a darle una pequeña muestra también de nuestro aprecio a los distinguidos colegas que nos presentaron aplicaciones de Big Data en Costa Rica, iniciando con Yersinio Jiménez. Yersinio, adelante. Más importante. Sí, ahora sería Samuel Muñoz. Muchas gracias.
y Paula García. Muchas gracias. Un comentario al margen. Paula es la única mujer que ha expuesto acá. Algo interesante, ¿no? Que también tenemos que cuidar. Así que muchas gracias por dar la cara por el género femenino, que en el tema de Big Data, no sé si esto sea también representativo de lo que pasa a nivel mundial, que hay desigualdades de género, pero eso es otra historia. Ahora voy a decir esas palabras en inglés porque nos interesa mucho que los profesores Diday y Roots puedan entender. In the name of the School of Statistics and all the participants in this workshop, we really want to thank you, Derek, and you, Edwin, for your solidarity and your disposition to come here to a very small country, developing country in Latin America. We know that you are big stars. Derek is a rising star. I am amazed that he is so young, but he has so much knowledge and still very young person. And so I'm sure you are going to become a very well-known academic in this area. And we are so happy that we could have you here, thanks to Agustin, that was the person who contacted us with you. And to Edwin, he's the father of the symbolic data analysis. I mean, this is a world-class figure that we have here. He was, I didn't know that, Oldemar told me, he was named the more influential mathematician in France in the 20th century. So this is... So for us, really, it was a dream that came true, that you guys accepted our invitation, just to, as a, showing your solidarity with us, to share your extensive knowledge. Thank you so much. So Derek, you could come, please. Edwin. Thank you very much. Ok, y finalmente, yo le decía a esta persona, nosotros tenemos una versión de Edwin costarricense, que es Oldemar, precisamente, orgullosamente. Así que muchísimas gracias a todos. Yo no sé si don Fernando quisiera decir algunas palabras finales. No, a mí me gustaría más bien que vos despidieras esto. Ha sido un esfuerzo de parte del equipo que trabajó con vos o trabajamos con vos, así es que más bien a mí me gustaría yo agradecerles a todos. Ojalá pudiéramos hacer esto cada 6 meses, pero sale muy caro. Así es que muy agradecido, ha sido una presencia bastante, de casi 300 personas, así es que muy agradecido, la escuela está muy agradecida, muy contenta porque hubo una gran respuesta, ¿ya?
y esperemos poder continuar con esto dentro del programa de educación continua, ¿ok? Y otras cosas más que podamos hacer, ¿ok? Tal vez, Eliana, tal vez que vos despidas, porque yo creo que te mereces que vos seas la que despida. Bueno, en realidad hay mucho que hacer, pero hay que comenzar por alguna parte, y estas son iniciativas que van poco a poco logrando esa meta de tener un nivel alto de actualización académica. También que la Escuela de Estadística pueda descollar a nivel internacional, y de hecho tenemos aquí invitados de la región centroamericana. Entonces ya se han tomado pasos y se van a seguir tomando pasos en esa dirección. Tenemos los correos electrónicos de todos ustedes, y ténganlo por seguro que en las próximas actividades los vamos a seguir invitando. Realmente ha sido un placer compartir con todos. Como dice Fernando, fue una tarea muy ardua, pero estamos muy complacidos de ver la respuesta que ha tenido, de ver los frutos, de oír los comentarios tan positivos que nos han hecho. De hecho, va a haber una evaluación que es en un formulario de Google. De la misma manera que se inscribieron, les vamos a pedir que hagan una evaluación de la actividad. Les vamos a mandar el link en los próximos días a todos ustedes para que de manera totalmente transparente puedan hacer su valoración de la actividad, y obviamente siempre hay cosas que mejorar, que nos digan, que nos den sus sugerencias de aspectos que debiéramos mejorar. De nuestra parte es todo. Queremos decirles que en el lobby se encuentran en orden alfabético en 6 bloques los certificados de participación para que los puedan pasar recogiendo. Tienen que firmar también, una vez que los recogen tienen que firmar. Así que muchísimas gracias y esperamos verlos en otra actividad. Gracias.